Bien amigos, seguimos en esta punta política cuando son las 23 horas y 4 minutos. Lo estamos haciendo con dos mujeres de mucha participación política, también gremial. Ivonne Pasada, usted participó gremialmente ¿cuántos años antes de abocarse a la política partidaria, cargo electivo? Conformamos los sindicatos en clandestinidad entre el 83 y el 84. Estuvimos en las primeras marchas famosas CEPFEU y después estuvimos ya con la reposición de la democracia. Milité en el sindicato de la enseñanza técnica, en AFUTU, lo presidí 2 veces, fui coordinadora del PIT-CNT. También estuvimos en el plano internacional, tanto en la educación, y hicimos la promoción y la publicación del libro Las reformas educativas en el Cono Sur, justamente en un proceso muy fermental que había en los años 90. ¿Graciela Bianchi? Bueno, yo soy una de las fundadoras de FENAPES, solamente en la clandestinidad también. Lo único, una de las firmas, ¿se acuerdan las asociaciones civiles? Una de las 250 firmas es mía. Yo me desafilié en el 2000, porque el proceso de ocupaciones que se llevó adelante a partir del 96, y yo no fui la que sancioné a los alumnos en el 96, fue Rama, justamente fueron trancando todo lo que podría haber sido un proceso de reforma. Yo tuve todas las ocupaciones, 96, 97, 98 y 2000. ¿Yo me oponía a las ocupaciones? Sí, porque no se votaba. Yo tenía casi 5.000 estudiantes y 150, 160 no pueden decidir por 5.000. Después a mí me adjudicaron todo, que yo era por la reforma, no importa. Lo concreto es que yo en el 2000, que tuve la ocupación más violenta, nunca dije lo que me pasó, pero realmente me encerraron adentro del liceo con un grupo de profesores, más de 6 horas, chicos que no eran alumnos del liceo, gente de Santa Catalina que obedecía a Zabalza, y recibimos violencia física. Nunca dije nada porque no quería que mis alumnos que tuvieran problemas por eso. En ese año, en el 2000, una asamblea de 34 personas de FENAPES decidió ocupar con los estudiantes subsiguientemente. Ipso facto renuncié en una carta pública que la di a conocer en Brecha y en Búsqueda, para que quede todo el mundo enterado. Lo que no queda duda es que ustedes dos tienen vasta experiencia en el terreno educativo. Yo me dediqué más que nada después a la asociación de directores. Bien, vayamos al programa del Frente Amplio. Bases programáticas 2020-2025, mismos principios, nuevos sueños, que es el eslogan del Frente Amplio, y vamos a ir justamente al capítulo de educación. Yo creo que los programas, yo sé que son a veces tediosos y la gente le falta tiempo, pero sería bueno. Están además en internet, yo lo publiqué de internet, lo imprimí, y en el capítulo educación, que empieza en la página 114 del Frente Amplio, voy a ir directamente a lo que se venía hablando, a la 119, 118, dice, el Frente Amplio dice, la educación media muestra un alto grado de repetición, 1 de cada 4. Esto refuerza la urgencia de analizar los diseños y prácticas institucionales. Es imperativo reconceptualizar el objetivo de la evaluación en la educación, modificar el fin último de sus sistemas, instrumentos y prácticas, y donde se fortalezcan los equipos docentes, y por otro lado hacer énfasis en las evaluaciones estatales del sistema educativo. Claro, la educación es pública siempre, puede ser estatal o privada, ¿no? Pero siempre es pública, ¿no? Ahora, acá lo que está diciendo es que 1 de cada 4 jóvenes no terminan la enseñanza media, es decir, secundaria. Yo recuerdo que en el primer gobierno de Vázquez, y ustedes corríjanme, se decían que el problema se producía en el pasaje de primaria a secundaria, y que incluso la génesis de la reforma iba a estar en aumentar la primaria de 6 a 9 años. Eso no se produjo. Pero voy a la página 119 ahora. Dice lo que se logró y lo que falta. Avances, dice el Frente Amplio.
En 2005 se destinaba el 3.19 del PBI, del Producto Bruto Interno, para la educación. En el año 2015 se alcanzó el 4.56% del PBI, aproximado la inversión al presupuesto educativo promedio en la región. Expansión de la atención de la primera infancia se alcanzó 68%, 91%, 91% para 3, 4 y 5 años respectivamente. Se ha avanzado hacia la cobertura total de 4 años e incrementado notoriamente la cantidad de niños que están cursando hoy en primaria a los 3 años. Pero quiero hacer hincapié en esto para después dar la palabra a ustedes. El egreso de la educación obligatoria en edad oportuna, 31%, aumentó 7% en la última década. Los años promedio de escolaridad entre los jóvenes de 22 a 24 años se mantienen prácticamente estables en las últimas 3 décadas. El ingreso de la educación obligatoria está atravesando por importantes inequidades. A los 22 años, solo el 15% de los estudiantes que provienen de los hogares del quintil de más bajos ingresos ha egresado, solo el 15%, mientras que entre los de más altos ingresos lo ha hecho el 71%. En 2015, un 58% de los jóvenes de 22 años, 58% de jóvenes de 22 años abandonó la educación obligatoria, un 7% continuaba asistiendo y solo un 37% había finalizado. Esto lo dice el Frente Amplio. Voy al Partido Nacional y cito en la página 163, dice: nuestra enseñanza primaria está teniendo grandes dificultades para asegurar aprendizajes de calidad en todos los alumnos. Los problemas que existen no son consecuencias de la falta de recursos ni de la subrogación, de hecho la cantidad de alumnos bajó en unos 50.000, sino de malas políticas como el pase social. También influyó una pésima reforma de la formación docente que redujo casi a la mitad los egresos anuales de magisterio. Señoras, ustedes pueden hablar sobre estos conceptos que maneja tanto el Frente Amplio en su programa como el Partido Nacional en el suyo. A ver, vamos a lo que es la enseñanza media, del cual estamos de acuerdo que hay un modelo de la educación media que desde la propuesta de evaluación tiene que ser modificada, y estamos de acuerdo que ese sea el camino de ir buscando una propuesta de evaluación distinta. No está resuelto y se puso en agenda discutir como lo ha hecho otros países. Argentina ha tomado ese camino también con el tema de la repetición. ¿Es bueno en el primer año escolar la repetición o se puede ir a un modelo donde entre el primero y el segundo año sea una etapa de acompañamiento que no se produzca esa repetición que generalmente se da en el primer año escolar? ¿Qué hizo durante estos años el gobierno de la educación? Hizo el acompañamiento, lo que decíamos, la propuesta de acompañar a los alumnos. Por eso se empezó a reducir lo que era la no retención en la educación primaria, y que hoy decimos con mucha alegría que el 100% de los que egresan de educación primaria ya están pasando el ciclo básico. ¿Tenemos el problema en la enseñanza media? Sí, lo tenemos y lo debemos de abordar. Capaz que hay que preguntarle a los estudiantes si el modelo que hoy hay de la educación secundaria con el modelo actual es el que ellos se sienten como un acompañamiento real, y la necesidad. ¿Por qué hay mayor matrícula y retención en la Universidad del Trabajo? Porque lo acerca al mundo laboral. Cuando defendemos la Universidad Tecnológica, que es cierto, fue en el gobierno de Mujica, la Universidad Tecnológica aparece con las características que tiene porque Mujica no logró el éxito, del cual comparto totalmente, de la autonomía total
para la Universidad del Trabajo del Uruguay, porque no tiene techo la enseñanza técnica, ni en este país ni en ningún otro. Y creo que también en algún momento tenemos que pensar en el modelo de la autonomía de la enseñanza secundaria. Y el Codicen también lo tendríamos que ir viendo si es la necesidad, teniendo a sistemas que pasan a ser autónomos como ya existieron en nuestro país. Inclusive mejoraríamos hasta la parte presupuestal, la parte de la formación y la parte de la capacitación. Ahora, yo quiero preguntarle lo siguiente. La UTEC sin duda ha sido un éxito y no está dirigido, digamos, por un cogobierno. Es decir, no tiene participación ni de sindicatos ni de docentes. Incluso se ha prorrogado y sigue siendo un éxito, más allá que faltan evidentemente recursos, pero ha sido un gran avance fundamentalmente en el interior del país. Ahora, no hay duda que se le ha dado muchos recursos, muchos más recursos a la educación, como bien lo dice el programa del Frente Amplio. Ahora, ¿por qué cuando se hacen las evaluaciones no se ven reflejados esas mejoras en las evaluaciones con mayor presupuesto? No, pero yo creo que si les estamos diciendo que había ¿cuál es el problema más grande que nosotros tenemos? Si los niños entre 3 y 5 años, hoy lo tenemos en una cobertura total dentro del sistema, por algo, entre 3, 5, entre las escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido, tenemos en el proceso del 2005 a la fecha casi que 50.000 niños y niñas más que están dentro del sistema. Por supuesto que eso va a llevar más docentes, más maestros que engrosan ese número que algunos se quejan de los funcionarios públicos. Son los maestros, son los profesores, son los funcionarios de servicio. Y lo importante es del piso que nosotros veníamos. Si yo estoy incluyendo 50.000 niñas y niños de menos, de 3 años hasta 6º año, algo cambió. ¿Que tengo que mejorar la media? Tengo que mejorar la media para la retención, pero para yo mejorar la media, tengo que mejorar, que es lo que hicimos en primera instancia, entre aquellos niños que son los que reciben la mayor formación, que estén bien comidos, que tengan un sistema de salud como el que tienen, que tengan la posibilidad desde antes de nacer hasta los 18 años, tener un servicio de salud gratuita. Graciela Bianchi. El tema de la cobertura de la educación inicial de 3, 4 y 5 años no empezó con el Frente Amplio. La de 3 sí, porque como con todos los conflictos y todo lo que trancaron la reforma de Rama, reitero, con la cual hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo, Rama vino con ese proyecto, 3, 4, 5, escuela de tiempo extendido, arrancó la década de 90. Yo no miro para atrás, pero vamos a ser veraces con la historia. Primera cosa. Segunda cosa, ¿por qué si está todo tan bien le tenemos que dar tanto de comer a los alumnos? Pues yo el otro día fui a una escuela de contexto crítico que ni puedo decir de los lugares porque le genero problemas a las comunidades y las estigmatizo y a los directores. Y entré a la escuela de un contexto crítico y me recibió la maestra, 280 estudiantes, y lo primero que me fue a mostrar la maestra fue el comedor. Muy lindo, ¿no? Muy lindo. Y entonces le pregunté, ¿a qué hora entran? A las 8 de la mañana. ¿A qué hora salen? A las 4. ¿Qué comida le dan? Desayuno, almuerzo y merienda. Y le pregunto a la directora, ¿y cuándo les enseñás? Nunca. Entonces, por favor, a ver, los que estuvimos a cargo de los centros educativos sabemos lo que es mover. Por suerte yo tuve bachillerato, nunca les tuve que dar de comer porque desgraciadamente los otros ya iban quedando por el camino. Pero imagínense ustedes una escuela, llegan los chiquilines, se instalan, se les da el desayuno, se levantan, se lavan las manos, a ver, cualquiera se da cuenta. Punto número 1. O 2. 3. El que crea que el problema está en la media es que no entendió los problemas que tiene primaria. Informe del Instituto Nacional de Evaluación, ese que no querían que se publicara. El 63% de los chicos que están en tercer año de secundaria no saben calcular el promedio en los barrios ricos, porque usa ese lenguaje el Instituto Nacional de Evaluación, no habla de Quintino. El 84% de los chicos de tercer año de liceo, de los barrios pobres, no saben calcular un promedio. El promedio se aprende en la escuela.
¿Por qué es que se pasa tanto en la escuela y salen todos? Porque se pasa de cualquier manera. Y el pase social, que tanto lo negaron, y yo lo dije públicamente, integrando el gobierno del Frente, y después cuando me fui al bachillerato de nuevo, al liceo, porque yo me fui al liceo de nuevo, existe, porque a los 15 años en primaria hay que egresarlos, estén como estén. Pero además, como no hay nivel de exigencia, lo mismo que cuando hablan de evaluación hacen eso. Los cambios en los regímenes de evaluación han entendido la inclusión al revés. Entonces han sido absolutamente facilitadores para que la gente pase. Ni así les dieron bien los resultados. Pero eso, ahora, otra cosa. Eso se menciona así, Graciela, pero la pregunta es... La inclusión es al revés, hay que exigir. ¿Se va a mantener el tema de no importa los resultados, que el joven pase de año? Es decir, la meritocracia, por decirlo de alguna forma, ¿se va a dejar de lado? De evaluación. A ver, en cualquier evaluación, yo quiero defender al cuerpo docente, a los profesores, a los maestros, a las maestras, que hacen la dedicación total al sistema. Y quiero decir que hay una responsabilidad en la formación y en la capacitación de los gurises. Tanto es así de que hoy la realidad que tenemos, cuando en un proceso de estos últimos 4 años, se hicieron 136 edificios nuevos del sistema educativo. En 4 años, estoy hablando. 450 se reformaron porque sus condiciones no estaban bien. Y tenemos en ese número una alta matrícula, que la diputada dice que no, pero por eso tenemos que hacer estos edificios y colocar estos jóvenes que hoy tienen esa posibilidad de estudiar, con un cuerpo docente que en 4 años aumentó en los institutos de formación docente 7.000 la matrícula. ¿Para qué? Para atender. ¿Y qué es lo que se ha colocado como algo innovador y que el propio candidato de nuestra fuerza política, Daniel Martínez, lo ha manifestado en estos últimos días, es seguir con las trayectorias educativas? ¿Por qué? Porque el acompañamiento al estudiante es fundamental. Que un equipo especializado, cuando aquel estudiante ve que el sistema no está rindiendo en las reuniones de profesores o el rendimiento mensual, exista otro equipo que en esa trayectoria educativa pueda darle la posibilidad de la continuidad, que no repita y mejore sus conocimientos. Eso ya existe hoy. La madre de todas las batallas es la formación docente. Nosotros lo que vamos a hacer primero que nada es dedicarle mucho dinero a formación docente. Nosotros no decimos un porcentaje del PBI, porque primero hay que decir qué hacemos y cuánta plata necesitamos. No se hace al revés, como hizo el Frente Amplio. Ahora, ¿cuál es el tema? La formación docente no existe. Ingresan 14.000 aproximadamente a los institutos de formación docente y egresan menos de 2.000. Y más vale no hablar del nivel de los que egresan. Eso no significa que no defendamos a los maestros y a los profesores. Ellos son víctimas de este sistema, están desahuciados. Es como, yo siempre pongo el mismo ejemplo y hablo con ellos y entro a las instituciones educativas porque yo perdí permiso a los consejos, yo conozco la reglamentación y hablo con ellos y se comunican conmigo. Están desesperados porque yo siempre pongo un ejemplo muy gráfico. Yo no sé cuántas operaciones puede hacer un cirujano, pero pongamos que tiene 5 operaciones previstas para un día y se le mueren todos los pacientes. Los profesores y los maestros se sienten así, que fracasan, los presionan para que les pongan calificación para pasar de curso a como de lugar, pueden pasar con 60 faltas. Es así, lo dice el reglamento de evaluación y pasaje de grado. Yo me jubilé recién en el 2013. En consecuencia, además de las cifras oficiales, dirigí el liceo hasta el 2013. Bien, me quedan 2 preguntas porque más se me pasa el tiempo. Entonces, no niegue la realidad, si no, no la van a corregir. ¿Y cómo se mejora el nivel docente, que evidentemente va a repercutir en forma directa en la mejora de la educación para los
los educandos. Y ese es el gran desafío que tenemos. Vamos a tener que recurrir a maestros y profesores que están jubilados, claro, que la ley nos permite, claro, reingresarlos porque tienen mejor formación. Tenemos que actualizarlos y tendremos que ir a buscar fuera del país y contratar profesores, formadores de formadores. Bien, hay otra pregunta que quiero hacer porque se me corre el tiempo. El Frente Amplio habla de rever las exoneraciones que tiene la enseñanza privada. Es decir, yo conozco y todos sabemos el esfuerzo que hace mucha gente, incluso que no tiene grandes posibilidades de mandar a sus hijos a enseñanza pública, privada, porque siempre es pública, privada, a centros privados. Y se habla por parte del Frente Amplio de sacarle esas exoneraciones. ¿Usted está de acuerdo? Son muy altas las exoneraciones que se realizan al sistema. No. El tema es también el aporte que hacen. Tenemos dos medidas. El aporte, a su vez, que tienen de por sí las empresas que hagan donaciones a esos liceos. Eso ya se ha limitado, senadora. Sí, pero por más que se haya limitado. Que lo establecía la reforma tributaria, ¿no? Exactamente, que por más que se ha limitado, son liceos públicos en su forma de acceder, pero se transforman en privados en los requisitos que le colocan a cada alumno que puede ingresar a ese sistema. Estamos hablando del impulso, de jubilar y de esos liceos, que han hecho un aporte interesante a la zona. Pero yo creo que ya la exoneración que tiene el sistema privado, porque lo marca la normativa, ya sea desde el aporte desde el BPS, ya sea del aporte de no tener el pago de contribuciones, es esa exoneración que ya tiene todo el sistema privado en sí, va en detrimento también muchas veces del sistema público, que hoy tiene la mayor matrícula del país, donde los niños, niñas y jóvenes van al sistema público. Yo creo que lo que nosotros tenemos que ir buscando, y que hay un candidato que propone este modelo de liceos chicos, y hoy cuando tenemos liceos de tiempo completo, que hay liceos de tiempo completo, donde están los estudiantes durante todo el día y comen también allí, necesitan determinados salones. La propuesta que tiene el candidato Talvi nos llevaría a gastar todo el presupuesto nacional de educación de los 5 años, solamente para 130 liceos. O sea, cuidado con esos sistemas, ¿no? Cuidado, mucho más de 136. Bueno, ustedes hicieron en los últimos años, según tú, 136 edificios. 136 en 4 años. Perfecto. El sistema, la cifra. Pero de cualquier manera, ¿cómo lo pagaron ustedes? No me dejas terminar. ¿Cómo lo pagaron ustedes? Lo pagamos en el sentido de que uno tiene 10 salones para tratar y el otro tiene 30. Y si yo tengo 30 salones, me entran más alumnos y menos en el otro. Son más profesores y menos profesores en el sistema. Lo que está claro es que si se concreta esta idea del Frente Amplio de quitarle beneficios de exoneraciones que hoy tiene el sector de la enseñanza privada, obviamente la matrícula aumentará o aumentaría, lo digo en condicional, y pasarían al ámbito de la enseñanza pública. El sistema privado se mantiene durante los últimos 5 años en un 17%, son los que van al sistema privado. No ha tenido modificaciones. Yo entiendo lo que usted me dice, pero lo que quiero decir que las modificaciones hoy se mantienen en ese 17%. Y si tiene que acceder a la educación pública, nuestra primera misión y visión es la inversión y la necesidad de que todo tenga el derecho a la educación. Por algo los padres optan por la privada. Claro, discúlpeme que... Pero ¿quién son los que optan por este sistema privado? ¿Cuántos alumnos entran en jubilar?
¿Por qué se le hace un requisito? No, yo no me limitaría a jubilar. Pero estoy hablando de la enseñanza privada en general. En la enseñanza privada ya tiene las exoneraciones y allí nadie está dispuesto a tocarlo, porque aparte necesitaría una reforma constitucional y eso no es el camino. O sea, y el derecho a la... No, como lo dice el programa, por eso quería... Pero eso va en relación a los colegios estilo Jubilar e Impulso, no la enseñanza privada en sí. ¿Qué requisitos? Yo trabajaba, los chicos que salían en el Jubilar cuando estaba el primer director, ahora Emilius, Gonzalo Emilius, su gran preocupación era que los chicos de tercero después quedaban en bachillerato fuera del sistema del Jubilar. Y trabajamos coordinadamente. No hay ningún tipo de requisito. Sí hay uno fundamental, que es el compromiso de la familia. Y eso la educación pública lo va a tener que volver a restablecer. Bianchi, la confianza de la educación pública. En el caso del Partido Nacional, con respecto tanto a la bonificación para la enseñanza privada en general y las donaciones que establecía la reforma tributaria y que se acotaron. Eso nosotros votamos en contra. Claro, pero ustedes estarían dispuestos a retornar a esas colaboraciones para ese tipo de centros educativos. A ver, nosotros aspiramos a que la educación pública vuelva a ser una educación que nadie, los que tenemos la edad que tenemos, pudiéramos pagar la educación privada, no era una opción. Íbamos a la pública porque lejos tenía mejor nivel. Ahora todos los padres, si no los padres, los abuelos, los hermanos, saben qué es lo que está pasando en la educación pública. No pueden ni siquiera mantener un clima institucional adecuado. Entonces buscan las instituciones privadas hasta donde pueden pagar. No es una gran prioridad, pero por supuesto que son modelos a seguir. Si en Casaballe funcionaron esas experiencias, es porque él estaba donde estaba. Ahora, tan mal no debe de estar cuando tenemos hasta premiados alumnos en el exterior. No me vengan con porque eso, a ver, es una minoría. Si los otros 7 que quedaron por el camino, siempre tuvimos ejemplos puntuales de gente que se destaca pero nunca como ahora. Por favor. Y los 7 que quedaron por el camino. Pero los 7 que quedaron por el camino. La educación que ustedes, por primera vez en el Uruguay, lo dijo la UNICEF en el informe de infancia 2016. Era cuando Perdóname, no, déjame terminar. Informe de la infancia 2016 UNICEF, informe del Instituto Nacional de Evaluación público integrado por el oficialismo y la oposición. Por primera vez en el Uruguay, el lugar donde nace un niño determina su futuro, porque hay una brecha de rendimientos que se produjo en estos últimos años. Y lo terrible, ¿sabe lo que es? Lo terrible, que yo eso sí no lo puedo permitir ni aceptar que vuelva a suceder en el Uruguay, que pasamos de 480 millones de dólares, reitero, en el 2004 a 1.500 millones de dólares por año en el 2005 y 2.000 millones de dólares por año después hasta ahora, y coteje los resultados. Y ahora tenemos que agarrar una situación bastante compleja, muy compleja, donde los resultados son muy malos. El otro día estaba hablando con Chediak, que renunció, ahora puede hablar más, a pesar de que la amiga Graciela, nos vamos a quedar sin jueces. Salen sin formación de la universidad. Un país que estamos en caos total y en guerra de la educación. No, porque ¿sabes por qué no hay guerra? Porque los sindicatos son de izquierda. ¿Qué sindicato? Porque los sindicatos son de izquierda. Y otra cosa, en la media, menos del 20% de los profesores están sindicalizados. O sea que nosotros vamos a poder trabajar con los profesores. Vamos a eso, digo, más allá que nos obviamos el tema de los resultados, el resultado de las pruebas PISA, ¿no? Con respecto a la evaluación. Esos eran neoliberales. Bien, pero vayamos al tema de los sindicatos. Dos modelos de país, como decíamos. El Frente Amplio dice, nosotros queremos mantener el cogobierno. El Partido Nacional dice, nosotros no queremos mantener el gobierno. A ver, ¿por qué sí, por qué no? Para que la gente lo entienda. ¿En qué sentido? ¿De qué? ¿De la universidad? ¿De la universidad de la educación, el cogobierno? No, el cogobierno en general en los centros educativos, ya sea por ejemplo, en la NEP, por ejemplo. ¿Te referís a la NEP? O sea, que haya un representante. Exactamente. Que existe la representación. Correcto. Bueno, yo creo que la representación del orden docente es
un derecho que tienen toditos los docentes de sentirse representados, y eso no es solamente un cogobierno, es la representación de los trabajadores y las trabajadoras que son elegidos. Y me parece que romper ese tripartismo del cual nos lleva a tener una mirada distinta. Tan distinta es que en el orden docente que se han elegido no han sido docentes, por ejemplo, en el Codicen, que fueran de izquierda. O sea, por favor, eso se elige y se vota libremente entre todos los profesores o los maestros. Total defensora de que eso siga teniendo esa representación. Y quiero agregar algo antes de irme de este tema de cogobierno. Nosotros no suspendimos la discusión en la Comisión del Senado de la Universidad de la Educación. Y le hicimos una propuesta a la oposición que aún no contestó, más allá que un integrante de su partido nos aprobó ya la ley en comisión como estaba, con cogobierno, que no tenía ningún inconveniente. Y nosotros, en la búsqueda del diálogo, ofrecimos hacer una universidad de la educación similar al modelo de la Universidad Tecnológica, y no tenemos que nosotros respuesta. No sí la tiene. Fueron al directorio, fue la ministra de Educación, la subsecretaria y la directora de Educación, y se reunió con el directorio y estábamos representantes de Alianza, representantes del sector, todos, y le dijimos a la ministra, si hay cogobierno no vamos a votar. Y eso no es diputada, mirando para adelante. Perdón, mirando para adelante. Si es gobierno. Son cosas distintas. Bien. El cogobierno universitario es otra cosa diferente. Yo soy universitaria y sé lo que es el cogobierno. Vas a votar una elección nacional. Fracciones, su fracción es una vergüenza. En el 58 podría haber funcionado, ahora es una vergüenza. El nuevo rector, a Rodrigo Arín, tuvo que consultar con los estudiantes hasta que no se lo aprobó la FEU. No pudo tener su propio comité académico, es una vergüenza. Así estamos, en el lugar 700 y pico de las universidades en el mundo en rendimiento. Ahora, en la NEP gana el voto blanco. Digan la verdad. Porque los sindicalizados, reitero, son los menos. Hay más sindicalizados en primaria, eso les asegura que llegue gente de Alcodicen. Igual esta vez no llegó del sindicato, porque Robert Silva, quien tuvo que renunciar porque es el candidato a la vicepresidencia, es independiente. Pero yo ni tampoco quiero listas independientes. Los docentes tienen que estar representados por las asambleas técnico-docentes a nivel de asesoramiento, con muchísima fuerza, y las vamos a fortalecer y separar de los sindicatos, porque ahora es indistinto. Nunca sabes. Ahora, la pregunta es, para que quede claro, sí, para la audiencia, cuando la audiencia, ¿quién va a dar la normativa o las direcciones en materia educativa? Porque hay un Ministerio de Educación y Cultura y están los consejos de concentrados. Bueno, pero nosotros tenemos un régimen especial. Por eso. Y están las asambleas técnico-docentes, sí. Que hay una discusión que tendría que darse y tendrían que ser resolutivas. El gran problema y descreimiento que hay en el sistema educativo, en los profesores y en los maestros, es que las asambleas técnico-docentes, yo puedo opinar, puedo hablar, pero en definitiva no tienen resoluciones las mismas para ser tomadas como tales. Son asesores. Pero digo, la población, escúchame una cosa, Graciela, estoy dando mi opinión de que cuando la población tendrían que ser gobierno. Es ese gobierno, están los programas de educación. No podemos meter corporaciones en los gobiernos. Los gobiernos corporativos no son democráticos. Estoy hablando de las asambleas técnico-docentes, no del gobierno. Hasta el asesoramiento. Entonces, ese es un problema para los docentes, estar discutiendo 2, 3, 4 y 5 días, y sus propuestas, al no ser resolutivas, tienen poco andamiento. Y eso es una realidad que creo que de futuro habría que sentarse, conversarlo y cambiarlo. Voy a decirlo en lenguaje que la población, que la ciudadanía o los oyentes o los televidentes no se entienden. No se puede ser patrón y trabajador al mismo tiempo. Porque yo viví desde el Codicen y sobre todo desde secundaria, que entraban las asambleas técnico-docentes, y cuando había que decidir sumarios, investigaciones administrativas, procesos disciplinarios, las corporaciones no pueden integrar los gobiernos. Ya la historia pasó por gobiernos corporativos. La Argentina
tiene esa maldición que tiene por tener un gobierno corporativo del año 43 con Perón. Graciela Bianchi. Basta. Gracias por estar con nosotros. Muy amable. Gracias a usted. Muchas gracias. Muy amable también por acercarse a esta mesa de Punta Política. El viernes que viene justamente va a estar con nosotros en vivo el candidato a la presidencia del Partido Colorado, Ernesto Talvi. Vamos a hablar también sobre el tema educativo y lo que también se mencionó esta noche. Decirles dos comentarios interesantes y la invitación para que se acerquen el próximo viernes en toda la jornada. Va a haber una jornada de personalidades, líderes de opinión, economía, educación, innovación, entretenimiento en Enjoy Punta del Este. Van a venir realmente líderes y empresarios internacionales para participar. En el caso de los locales, de los fernandinos, de gente que vive acá, de las organizaciones, hay un descuento muy importante del 40% para que puedan participar, y esto Enjoy lo ha promovido. Y también no nos podemos olvidar que el Grupo Polakov está cumpliendo 90 años de vida, una empresa pionera del departamento. Comenzó en el Cerro con, como decíamos hace mucho tiempo, al primer Polakov que llegó aquí, le dieron un permiso en la feria de Montevideo, ahí tenía un puestito en el Cerro, después la familia Polakov se vino para Maldonado y bueno, y tienen el supermercado que ustedes conocen y que disfrutamos y valoramos todos. Y justamente al conmemorarse este mes de los 90 años, Polakov todos los días en los distintos locales está sorteando una canasta de alimentos importante. Por eso la invitación y el recuerdo de los 90 años de Polakov y también acercarse a sus locales. Por hoy es todo, buenas noches, que pasen un buen fin de semana. Este programa lo pueden volver a ver a partir de las 7:30 de la mañana y nosotros nos reencontramos en vivo, como todos los viernes, el que viene, 27, entre otros, con el economista Ernesto Talvi. Gracias por estar con nosotros.